Audio Jungle. Levanta la mano al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo está andando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga mil problemas. Levanta las altas al cielo conmigo. Algo sucede cuando levantas tus manos. ¿Qué comienzas a sentir? Cántale al Señor. Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. Se van tus cargas y tus problemas también. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Sono contento di poter mantenere l'appuntamento. Me alegra poder mantener la cita dominical del Ángelus, también aquí desde el Hospital Gemelli. Les doy las gracias a todos. La vostra vicinanza. He sentido su cercanía y el apoyo de sus oraciones. Muy buenos días. Buenos días. Guillermo, iniciamos el programa con Levanto mis manos, Sí. aunque tenga mil problemas. Y dice la canción: cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nueva fuerza tú me das. Si tú levantas las manos por levantarlas y tú no tienes fe, la fuerza obviamente que no sirven para mover nada. Cuando tú tienes fe, por eso que dicen que la fe mueve montañas. Yo tengo fe en el porvenir, yo tengo fe en el país, yo tengo fe en que nosotros vamos a salir adelante y tengo fe que seremos una nación verdaderamente
donde los derechos humanos serán respetados en sentido general, donde las leyes sean respetadas por todos, que se acabe ya el que yo gané, el que yo fui, y el que yo me metí en un lío y ahora no. Y ahí tenemos, que qué pena me da, y con mucho respeto lo digo, un expresidente que marcó lo que quería hacer su gobierno, pero se dejó llevar de los alicaticos, de esos alicaticos que son dañinos, y la verdad que la consecuencia que ha tenido que pasar su partido, que está pasando su familia, lo cual a nosotros, en lo personal, la verdad que como cristianos nos entristece la destrucción de toda la familia, desde la más humilde hasta la que sea más rica en este país. Siempre se ha dicho que una cosa es abajo y otra cosa es arriba. Muchas veces llegamos llenos de ilusión, llenos de muy buenos deseos, pero arriba no es lo que uno ve abajo. O sea, tomar las decisiones desde la parte más alta, hay intereses que no se conocen. Entonces, todas esas cosas, pero sería bueno ver el corte que tú tienes, porque realmente no es bueno tenerlo siempre pendiente para saber. Y eso debe servir a los gobernantes, a los funcionarios, a la familia en sentido general. Porque hay familias, hay padres, que los hijos comienzan a hacer toda clase de tropería y ellos le apoyan, porque viene la intriga, viene la envidia, viene que fulano tiene un carro, yo tengo que tenerlo igual, que fulana tiene una cartera, yo tengo que tenerla igual, y de ahí viene lo que se llama la destrucción de la familia, que es la institución más grande. De esos que están acusados y que están ya para la medida de coacción, vaya nuestras oraciones para que sea el Todopoderoso que los juzgue y que los jueces terrenales apliquen la ley con todo el respeto que merece un ciudadano de ser juzgado hasta ser condenado. Ahora, el que es condenado en un juicio público, oral y contradictorio, y la cosa irrevocablemente juzgada, que cumpla su condena. Vamos a ver este corte de lo que decía este expresidente de la República, cómo él quería un gobierno. Vamos a ver. Porque incluso aquí el que roba no quiere que le digan que es ladrón. Y si lo acusan, entonces dice que es político la acusación. Oiga, compadre, pero usted, cuando usted se decidió a hacerse rico en la política, usted no pensó en nada de eso. Entonces, si usted está haciendo cosas que no debe hacer, no se alarme cuando la sociedad lo quiera castigar. No, vamos a un cambio, porque llegó la princesa que nos acompaña. Vamos a esperar porque viene también el amigo Vargas Vila para que ellos hagan una parte del programa, se queden ellos en esa parte, en lo que nosotros vamos a ver un poco el tema haitiano y vamos a ver un poquito el tema el discurso que dio el presidente de la República sobre las vacunas, sobre esta gran discusión que hay sobre si el refuerzo es ahora o no tiene que ser ahora. Sería interesante que lo veamos antes de ir avanzando. Mira, Martín, yo estoy convencido, y lo digo de verdad. Pero yo te quiero preguntar, ¿cómo que si el refuerzo es ahora o es cuando se muera toda la gente? No, ahí es que voy. O sea, yo estoy convencido porque ahora incluso la Pfizer lo pidió en los Estados Unidos. Estados Unidos alegaron que no era el momento, que esperaran. Pero aquí en el país se han dado ciertas situaciones. La embajada felicita al presidente, el presidente expresa que va a ir levantando la situación que hay con el área de diversión y los centros nocturnos y los restaurantes y ese tipo de cosas, para que lo intentemos separar un poco para ver cada cosa en su justa medida. Antes de yo entrar en ese punto, por lo que tú estabas diciendo, que me identifico plenamente,
con todos estos ciudadanos que están siendo sometidos al escrutinio de la justicia, muchos exfuncionarios y otros comerciantes ligados, y otros que están siendo mencionados, funcionarios actuales. Lo único que yo abogo, lo que yo estoy claro, y debemos todos estar claros, que aquí todos estamos disponibles al llamado de la justicia. Aquí todos debemos recurrir cuando la justicia nos llame. Pero del otro lado también tenemos que estar claros que vivimos en un Estado social, democrático y de derecho, donde a esos ciudadanos, primero se les presume la inocencia, y segundo, se les garantiza el debido proceso de ley y su derecho de defensa. Esos derechos, aunque la persona tenga luces de culpabilidad, son los que nos permiten a nosotros separarnos de la barbarie, y son los que nos permiten a nosotros manejarnos como un Estado de derecho. Entonces, eso que tú dices, también nosotros pedimos porque a esa persona se le cumpla su debido proceso de ley, pero aquí todos, como dice una por ahí, todos, todas, y no sé cómo otra cosa que dicen, y todes, estamos obligados a estar disponibles para el llamado de la justicia. O sea que no hay ningún escándalo en que nadie lo llame. Volviendo al tema de las vacunas, yo estoy plenamente convencido, y lo he dicho muchas veces, de que el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, está investido de las mejores intenciones para nuestro pueblo. Si él, que maneja muchas veces los mandatarios informaciones privilegiadas de primera mano, primero que la sociedad, puso en la palestra pública el tema del refuerzo, le han dicho tercera dosis, verdaderamente es el refuerzo. Si lo ha dicho es porque entiende que eso es bueno para el pueblo. Ya yo me la puse. Ya tú te la pusiste. Sí. ¿Y te dio algo? ¿Te pusiste mal? Bueno, lo normal de una vacuna. Oye, a un niño tú le pones una vacuna de esa de sarampión y cosas, le da fiebre. No, a mí me dolió la cabeza, pero eso es lo normal. Ahora, tenemos que tener un país donde los funcionarios que quieran aspirar desde ahora a ser presidente renuncien. No vamos a permitir, oye, no vamos a aceptar que el que quiera ser presidente de la República esté cogiendo... Que quiera aspirar. Sí, y quiera aspirar y querer. Porque Fello decía, yo quiero ser presidente, fíjate que lo decía muy bien claro. Entonces, no coger el relajito de querer ser presidente, yo te voy a nombrar aquí, yo te voy a nombrar allí, eso no se puede. Y vemos como el agua comienza a ponerse más claro en el paso de la corriente al partido de la Fuerza del Pueblo del amigo Saulo de Tarso. Le reconocieron como un partido mayoritario y al Partido Revolucionario Dominicano también Guillermo. El PLD tenemos recurrió que irnos a un cambio, porque ya nos lo están pidiendo, y debemos respetar a los amigos que son quienes dirigen este programa. Nos vamos al cambio. Jungle. Es de humanos el instinto de proteger a quienes más queremos. Es de humanos el sentimiento que nos despierta un abrazo, el placer de disfrutar de las pequeñas cosas, el anhelo de que todo salga bien. Es de humanos el deseo de sentirnos seguros. Y es de humanos seguros el plan que te permite lograrlo. Nuevo plan de vida individual, Mi Vida Protegida. La forma más simple de proteger lo más valioso que tienes, tu vida. Ingresa ahora a humano.com.do y conoce más. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas.
Por eso, estamos enfocados en atraer inversiones que generen empleos bien pagados, porque sabemos lo que significa un buen empleo para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando. Nosotros tenemos una gran esperanza. Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes. Esta va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno. Miren, jóvenes, el tema obligado es el tema haitiano. Sí. Pero no podemos tocar el tema haitiano solamente por el asesinato del presidente. Ese tema hay que tomarlo desde cuando comenzaron a llegar esos negros como esclavos a la isla. Y el maltrato que comienzan, o sea, desde ya ellos vienen maltratados y vienen con un odio hacia los blancos inigualable. Pero son tan terribles esos cazadores de esos pobres personas, ¿verdad? Porque ellos no tenían el derecho ni siquiera a llamarse personas. Que ni siquiera, por ejemplo, los españoles hicieron lo que hicieron cuando llegaron aquí, pero buscaron la forma de evangelizarnos. O sea, nos enseñaron una religión, pero a los haitianos, a los esclavos, no le enseñaban nada. Era el que tenía una buena dentadura y el que tenía ciertos modales, eso se lo entregaban a los ricos de las plantaciones que habían en la parte occidental de la isla. Francia se queda con eso porque España se mete en una guerra con Inglaterra. Hay que saber que Inglaterra también quería parte del pastel. Claro. Y de ahí viene, ya luego, para comenzar en el 1804, viene aquella famosa independencia, que fue una independencia terrible, porque fue a rajatabla, enciendo una luz blanca que hubiera, ellos la destruyeron, ellos lo destruyeron todo. Y ahí comienza la situación de Dessalines, la situación de Boyer, ellos comienzan a crear un reinado. Toussaint Louverture se declara emperador. Entonces la isla estaba muy despoblada porque ya España había soltado esto en banda. Toussaint Louverture, que se declara emperador y le manda la carta a Napoleón, del más negro de los negros al más blanco de los blancos. A Napoleón eso le molestó demasiado, porque se estaba comparando con él. Y Napoleón manda a apresarlo y se lo lleva y muere en una cárcel francesa. Boyer, al ver tal situación, lo que hace es que entonces hace no la invasión, sino querer unir la isla. Y estamos 22 años de desgracia con ellos, con aquella situación tan terrible como la que pasó en Santiago, como la que pasó en Moca. Y de ahí comienzan a irse sacrificando
y ahí se está tomando porque ellos, el único idioma que hablan es el vudú, y el vudú en el creol. El creol. Y el vudú, y ya voy, prácticamente a terminar, y luego llega quien lo arraiga más, no era porque era bruto, porque era médico, Papadó. Papadó se inventa entonces los tontomacú con el vudú y comienza a sacarlo desde el cementerio, de que ellos tenían otra vida. Y entonces esa es la religión que conocen los haitianos. Los haitianos no tienen religión, los haitianos, fíjate, y esto va para mi amada Iglesia Católica. La Iglesia Católica no se ha pronunciado con relación a esto, y se ha pronunciado muy tibia. Más se han pronunciado los obispos dominicanos que la Iglesia Católica. Entonces, luego viene Baby Doc, porque había dejado su papá una estructura. Y Haití solamente tiene un poquito de estabilidad cuando es manejada y gobernada por los militares haitianos. Mira, la historia de Haití, y ya tú llegaste para acá, te dejé, es interesantísimo porque es el segundo país, realmente es el primer país en el mundo que declara que abole la esclavitud, es el primero en el mundo. Es la segunda independencia más antigua de América. Después de los Estados Unidos, Haití es la segunda independencia. De hecho, haitianos participaron en el proceso independentista de los Estados Unidos. Y por eso los Estados Unidos le dan apoyo, claro, y ven con agrado. Tienen una deuda histórica. Fueron muchos haitianos que fueron a pelear a los Estados Unidos y ahí se aprendieron de la guerra y volvieron a su país y ahí aplicaron técnicas de las que aprendieron, de las que tomaron en la independencia de los Estados Unidos con las 13 colonias. Pero aquí el régimen era distinto porque cada reinado tenía una forma distinta. Estados Unidos los ingleses, a nosotros los españoles, pero ellos los franceses. El tema con los franceses es un poco más complicado, pero fue beneficiada la reciente República de Haití en su nacimiento por el proceso de la toma de la Bastilla en Francia. Cuando se toma la Bastilla en Francia, y la Bastilla, ahí se crea la república, se quita la monarquía, eso ayuda, y hubo un momento en el que se abolió la esclavitud temporalmente con un decreto y se puso, pero realmente ha sido muy tortuosa la historia. Tiene la historia haitiana, del pueblo haitiano, la independencia de ellos y su historia es interesantísima. O sea, tiene muchos datos. Y es tan interesante, y me voy porque no quiero dejar esto, y ellos no son evangelizados, porque Francia, por la República, manejaba al Papa. Claro. O sea, Napoleón quería que el Vaticano estuviese en Francia. Entonces, y la desgracia de los haitianos fue la división con Francia, porque a raíz de es que Francia no le ha perdonado a ellos. Todavía, sí. Y Francia no le perdona ni le ha ayudado en nada. Y ahí radica que los países que están llamados a aportar a la estabilidad, si se quiere, de Haití, pues se han negado a raíz de esa historia que ustedes dos magníficamente vienen contando y después de la división con Francia. Lamentablemente eso es... Oye, lo que pasa es que esos países, la ONU, las Naciones Unidas, las pendejadas, ellos lo que están jugando es a unirnos a nosotros. Y es totalmente distinto, porque nosotros nos independizamos de ellos después de 22 años de sangrientos. Y no solamente que nos independizamos de ellos, que la cultura de ellos es distinta a la cultura de nosotros. Fíjense cómo cae el muro de Berlín y no hay tanto problema porque son alemanes con alemanes. Claro. O sea, se pudieron adaptar a eso. Claro. Entonces, esa es la situación que se está dando, que se va a dar, y ellos siguen en la esclavitud porque Papadó comienza a rentarle para el corte de la caña haitianos a Trujillo,
y luego eso continuó hasta el gobierno de Balaguer, pero ellos se retiraban una parte y lo que se quedaban era muy poco. En los últimos gobiernos del PLD fue rumbo abierta para baile. La frontera quedó prácticamente abierta. La verdad es que la historia de Haití, como dice Guillermo, es una historia bastante interesante de uno incluso hacer varios programas hablando de... No, es riquísima, es muy bonita. Lamentablemente partimos de un asunto trágico que fue la muerte, el reciente asesinato del presidente Moïse, pero realmente la historia de Haití y todo lo que conlleva esa desestabilización de ese país, que desde, como decía don Martín, desde su génesis viene arrastrando todos estos problemas de gobierno, problemas políticos y sobre todo el problema, señores, de la forma de actuar de los haitianos, de nuestros amigos haitianos, nuestros vecinos haitianos. Ellos tienen una manera de actuar de forma violenta, vamos a decir, a todas las situaciones políticas que se dan en su país, y es por esto que tal vez ese país no ha podido consensuar el engranaje de un Estado que todavía hoy, 48 horas después, 48 horas, hace que asesinaron a Moïse, 48 horas después ya está surgiendo un nuevo conflicto de intereses de quién es que va a quedarse en el poder en esa nación. O sea, todavía no hemos terminado de enterrar al reciente asesinado presidente de ese país y ya los intereses entre los ministros y bueno, por suerte declararon un estado de sitio, bueno, que quien tiene el poder ahora mismo en el país es las Fuerzas Armadas. No. Hay un ministro que de hecho ya lo había reemplazado, pero lo había reemplazado por otro ministro, ¿verdad? Pero que no llegó a tomar posesión del cargo. Entonces, pero eso no se queda ahí. No existe allá diputados, son apenas 10 senadores. Y esos senadores nombraron al presidente de la Suprema. El presidente del Senado. Pero ellos nombraron fue al presidente de la Suprema como presidente provisional, pero las Naciones Unidas reconocen al primer ministro que ya había sido destituido, y lo que se ve ahí venir es algo... No, ahora creo que vi en los medios, ahora en esta mañana antes de salir para acá, recogiendo las informaciones sobre Haití, que nombraron al presidente del Senado en una posición preliminar hasta que se organicen elecciones, hasta que se organicen elecciones generales en Pero es que las Naciones Unidas han reconocido al primer ministro. El primer ministro es el que lleva el día a día del presidente del gobierno. Exactamente, el presidente tiene otras funciones porque allá no existe la figura del vicepresidente. Exacto. Entonces ahí están las dos figuras, pero las dos se están peleando por la preponderancia en el cargo. Señores, creo que este es el presidente número 30 que asesinan en los Estados, en la República de Haití. Es el número 30, si mal no llevo la cuenta, creo que es el 30. 5 presidentes. Cinco solamente, 5 han terminado su periodo, pero 30 han sido asesinados. Sí, inclusive del 1915 al 1916 ya se habían lambido 5. Fíjate, mira, ahora tú decías ahorita un dato y quiero subrayar algo que es de nosotros. Tú dices que se declaró emperador. Sí, claro. No fue él solo, fueron varios que lo hicieron. Claro. Entonces, aquí hay un dato curioso en la Constitución Dominicana. La Constitución Dominicana prohíbe los títulos nobiliarios. Porque nosotros tuvimos un emperador, una reina y un rey. Sí, claro. Tuvimos a Angelita I como reina y tuvimos a Ramfi, que fueron declarados rey y reina. La gente entendía, hay una confusión porque se entendía que fue de la Feria de la Confraternidad y Paz del Mundo Libre, que fue de esa actividad. No, ellos fueron investidos como rey y reina por el dictador Trujillo. Eso no le dio tiempo a armarse porque cerca vino el ajusticiamiento, pero por esa es la razón, ese es el dato histórico de por qué la Constitución recoge y prohíbe eso, porque históricamente lo hubo. Recuérdense que Trujillo estaba muy influenciado por Franco. Pero además, Santana tuvo un título también de la realeza. española. Por eso que Santana
quiere, lo que quiere es por un título. Pero miren, vamos de lleno de una vez a ver qué pasa con esta confusión que hay. ¿Quiénes asesinaron al presidente de Haití? Bueno, ahora mismo no se sabe quiénes son, y yo dudo personalmente, y eso lo hemos discutido tú y yo, el tema de los comandos que detuvieron, porque hay datos, para que la historia sea creíble, tiene que haber un hilo conductor que no tenga interrupciones, que no tenga nudos. Entonces dicen que fueron un grupo de mercenarios, guerrilleros, comandos colombianos preparados, personas que según se ha dicho por la misma policía colombiana, tienen vasta experiencia en manejo de asuntos militares y de armas. Y me sale la siguiente duda, la pregunta. Un ladronzuelo de eso de poca monta que entra a tu casa, lo primero que deja es la ruta de escape. Deja la ventana abierta, deja la puerta abierta por donde salir. Entonces tú me dices que un grupo de profesionales, de guerrilleros, gente que tú lo ves sangrando y tú lo ves tranquilo. Tú agarras un ladrón y le dan dos tablazos y está llorando como un niño. A estos hombres están con sangre y amarrados y tú lo ves tranquilo. Que fueron a hacer una operación de esa magnitud como matar a un presidente y no tenían una ruta de evacuación y que lo agarraron. Y que se quedaron en el área. Pero adicional a eso, pero adicional a eso, que la seguridad de un dignatario, no hay un herido, no hay un muerto. Aquí hay cosas que no están diciendo. Pero hay algo más. Un comando que va a hacer una operación como esa, tiene, como tú bien lo señalas, la retirada. Claro, la retirada, retaguardia cubierta. Las evidencias, no iban a dejar las armas como la dejaron. Pero aparte de que no iban a dejar no van armas, ni siquiera a hablar, porque tú sabes que te hablan por señas. Ellos ni siquiera hablan si quieren. Si hablan es porque ellos quieren que sabía que era español. Y si no quieren que se sepa, no hablan. Es que no tienen que hablar. Es que se diseña un código. Y estoy hablando, para que no crean que yo sé mucho de eso, de lo que pasó en Tel Aviv. Lo que pasó en Tel Aviv, del rescate de los rehenes en Tel Aviv. Cómo Israel hizo esa operación donde no tuvieron ni una baja y fue una operación bastante, llegar en un avión, o sea, ¿cómo a mí nadie me puede decir que ellos llegaron como agentes de la DEA a requisar la casa del presidente de Haití? Sin embargo, después del audio que circula de la primera dama, que dice que quien asesinó a su esposo fue su seguridad. Ella afirma, según el audio, repito, que está circulando en los medios, ella afirma que a su esposo lo asesinaron su seguridad. Pero con el presidente Moïse hay varios elementos a tomar en cuenta. Fíjense, su periodo presidencial estaba vencido. El tiempo de llamar a elecciones estaba vencido. Había dicho que iba a llamar a un proceso eleccional, no llamó. Dijo que iba a llamar a un plebiscito, a un referéndum. Y diluyó el Congreso. O sea, él estaba lleno, según he recogido las informaciones, de muy buenas intenciones, que estaba haciendo sus mayores esfuerzos por acercar a su país, porque él viene de extractos sociales humildes y se fue desarrollando y él fue haciendo muchas labores sociales. Él convivió con la necesidad de su pueblo, pero también tenía en su contra que estaba chocando con poderes fácticos, pero también democráticamente hay reglas en la democracia. O sea, usted tenía un periodo electoral, tenía que cumplirlo, tenía que hacer como... Pero oye este dato, la compañía eléctrica era del gobierno y el otro presidente, el bailador, se la había vendido a unos comerciantes y él vuelve y la estatiza, vuelve y la recupera para atrás, porque esa compañía la prendían las luces, a veces la vean ellos, las luces del sol. Y se habla de que esos empresarios fueron parte del complot, porque en Haití hay dos clases sociales solamente, los más ricos y los más pobres. Y hacer en Haití una manifestación, solamente tú tienes que buscarte 20 cabecillas y darle unos pesitos y de una vez
Pero lo que es peor aún, señores, todas esas bandas que comenzaron a secuestrar, personas y que nadie sabía dónde estaban. Eso me dice a mí que las mismas autoridades que asesinaron al presidente estaban metidas en eso. O sea, las Naciones Unidas, de verdad, las Naciones, no sé cómo le llaman, de que Naciones Unidas, la vaina esa, porque lo último que hicieron fue que en esa reunión a nosotros no nos invitaron. Así es. A nosotros nos dejaron fuera. Sí. Óyeme, al país que más afecta, al país que más ha ayudado a Haití, al que convive con Haití, entonces lo dejan fuera. Y eso es una barbaridad. Y el presidente de la República se pronunció. Aunque el presidente pero eso hay que mandar de verdad. El presidente con el señor canciller, más que una nota diplomática. Así que vamos arriba, que llegó Vargas Vila, ustedes conocen a Vargas Vila. Vargas Vila Riverón. Bueno, Vargas Vila fue un hombre que él le hace honor a su nombre, pero Vargas Vila fue el que dijo, las mujeres son como fuego facto, huyen cuando le persiguen y persiguen cuando le huyen. Okay. No ame a la mujer, ama su carne, pégala en tierra y dómala. Eso lo dice Vargas Vila. Nos vamos a un cambio y venimos. Vamos a un cambio. Gracias por permanecer ahí. Es de humanos el instinto de proteger a quienes más queremos. Es de humanos el sentimiento que nos despierta un abrazo, el placer de disfrutar de las pequeñas cosas, el anhelo de que todo salga bien. Es de humanos el deseo de sentirnos seguros. Y es de humanos seguros el plan que te permite lograrlo. Nuevo plan de vida individual, Mi Vida Protegida. La forma más simple de proteger lo más valioso que tienes, tu vida. Ingresa ahora a humano.com.do y conoce más. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos enfocados en atraer inversiones que generen empleos bien pagados, porque sabemos lo que significa un buen empleo para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando. Nosotros tenemos una gran esperanza. Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes. Esta va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno. Continuamos con el tema haitiano y no había que invitarlo porque él es parte del staff de este equipo en este programa, pero Vargas Vila, que es un periodista acucioso que vive investigando. Vargas Vila, ¿cuál es la esencia? ¿Quiénes fue que lo mataron? ¿Quiénes contrataron
según tus investigaciones, tus fuentes, al presidente haitiano? Bueno, saludos don Martín, saludos Yanni, saludos país y mundo. Hay muchas teorías conspirativas en torno a este crimen, este magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Hoy acaban de difundir las autoridades haitianas la radiografía de cómo quedó el cuerpo del presidente, que todavía no se había dado a conocer ninguna imagen oficial. Andaban algunas imágenes circulando en las redes sociales, pero no eran auténticas. En la manera, fue un asesinato atroz, 12 disparos, le sacaron un ojo, o sea, fue algo espeluznante totalmente. Y también se da la información hoy de que la policía haitiana acaba de capturar al presunto reclutador de los mercenarios colombianos que habrían participado en este crimen. El audio que anda circulando de Martín Moïse, la primera dama de Haití, ahí estamos viendo imágenes del cuerpo en el estado en que quedó del presidente Jovenel Moïse. Este audio también ha dado mucho de qué hablar. Fue publicado en su cuenta de Twitter, su cuenta oficial, y por eso se le está dando autenticidad. Lo cierto es que hay mucho hermetismo en torno a este crimen, pero es como ustedes bien señalaban hace un momentito, de que llama mucho la atención que hasta el momento no se ha dado un informe de seguridad. Correcto. De los que cuidaban al propio presidente. Es lo que estábamos eso llama mucho fuera del aire. La forma en que ese que estamos viendo ahí en pantalla, ese es el colombiano, les voy a decir el nombre ahora mismo, se llama Mandivelso James. Ese lo están señalando como la persona que habría reclutado a los mercenarios que participaron en este crimen. Es el número 18 detenido por el caso. Pero es que la forma en que eliminan al presidente no es propia de un comando. Así es. Porque ahí vino tortura, de sacar los ojos. O sea, ahí vino un diálogo. Lo torturaron. O sea, lo torturaron. Le rompieron las piernas. O sea, y los brazos. que eso no es propio de un comando. Un comando hace la acción y se va. Y se va. Emprende la huida. Entonces, ahí son dos posiciones ahí hay una confusión. Sí, sí. Hay mucha confusión. Ahí hay una confusión dentro de lo que podía ser el mismo comando. Quizás a alguna parte le dijeron que era para cuidarlo y a otra parte que era la que sí sabía de la eliminación, que está con lo que eran los cuidadores del presidente, los guardaespaldas. Afirmativo su planteamiento, don María. O sea que a mí no me da, porque eso de torturarlo, un comando no hace eso, pero además, óyeme, y ellos iban a esperar. Y son que salieran tras ellos. Que salieran tras ellos, que llegaran donde ellos y dejar las armas. Habría y que todo. ser muy estúpido. Óyeme, un comando preparado como ese elimina más de 100 haitianos. Claro. Y no lo hicieron porque ellos sabían que estaban perdidos. Claro. Y se dejan apresar. Claro que sí, yo creo que tan suavemente se dejan apresar. Yo creo que las dos posiciones o las dos teorías de lo que pasó con el caso son bastante dispares, sobre todo después, como decía Vargas Vila, que empieza a circular el audio de la cuenta oficial de la primera dama, que habla de que quien asesinó a su esposo fue su seguridad. Entonces esto tumba toda la teoría de que fueron los colombianos. Otra cosa, ¿por qué después de 24 horas, de manera tan rápida, ya se tenían capturado? ¿Cuántos colombianos? Primero fue un grupo de 26. No, 26 colombianos. lo que ellos estaban señalando eran 18. 18. Hasta ahora hay 18 o sea que las autoridades de manera rápida ubicaron donde estaban escondidos. Así en una casa muy visible, por cierto, según las imágenes. Entonces ellos entregaron las armas. No, muy sospechoso. Ya después que tú te muestres, y vamos a decirlo con el tigueraje, en una vuelta como esa, ya a pelear que tú vas, porque ya tú sabes que a ti no te van a, que no es verdad que te van a... Pero otra mire, cosa, porque el presidente tenía, según las imágenes, me reitero, su ropa íntegra puesta al momento del asesinato, porque fue a las 2 de la mañana, 3 de la mañana que ocurrió el hecho. O sea, lo ideal es que una persona, si está en su cama, dormida, tenga ropa de cama. El presidente tenía puesta su ropa. Que a él lo tenían ahí desde un par de horas antes. Asesinado. No. Antes de asesinarlo, estarían negociando con él. Lo tenían secuestrado, pero para que, ¿cómo se llama? Para que renunciara, porque esas torturas de romperle las piernas,
de lo del ojo. Sí. Eso no es una eliminación. Y después entonces le dan 12 tiros. Pero ya tú lo tienes. O sea que hay una situación muy compleja. Y la Interpol, los norteamericanos, nosotros no podemos hacer nada más que sellar nuestra frontera, porque las autoridades, que no hay que decirle nada, tendrán que, con las Naciones Unidas o con alguien, buscar un vínculo de dejar pasar alimentos de aquí para allá. Porque sí, de no dejar pasar alimentos vamos a tener una poblada que no vamos a poder aguantar. Desde ya yo veía algunas imágenes que recibía de mis fuentes en la frontera, donde se observa a muchos ciudadanos haitianos acercándose a la zona. Al perímetro. Sí, aunque se ha reforzado la frontera, pero 9.000 hombres que ha enviado el Ministerio de Defensa para reforzar con la operación Gavión. Pero ustedes saben que la frontera tiene muchos puntos vulnerables. Óyeme, 9.000 hombres, que tú sabes lo que nos cuesta al país tener una cantidad vamos a decir, de 5.000 hombres más. Eso cuesta un dinero al país. Sí, cierto. Entonces, hay que buscar la forma de regularizar la identidad de los haitianos. Usted tiene un haitiano en su casa, cójale la huella dactilares, cójale todo, retrátelo y óigame, eso es desde ya. Pero hay muchos que no tienen documentos. Bueno, pero tú se lo haces. No tienen No te lo haces tú uno. ¿Cómo ellos se llaman? Martín. Bueno, pues tú te llamas Martín, tú le coges la huella dactilares, tú lo retratas y entonces ese va a ser el documento interno que tú vas a tener. Ese era el sentido que tenía el funesto el plan de regulación de que eso, bueno, sí. Eso para mí fue una inversión. Bueno, pero algo tenemos, pues no teníamos nada. Pero miren, hay algo también, hay otro elemento que en Haití ha ido tomando mucha fuerza, la versión de que habría una participación del primer ministro Claude Joseph. Se ha estado hablando en círculos y conversaba con algunos colegas periodistas de allá, de Haití, que me manifestaban que esa versión ha tomado mucho auge en las calles, en el pueblo haitiano. Y es de extrañar su silencio, porque solamente habló en una ocasión. Correcto. Después de convocar al Consejo de Ministros, como establece la propia Constitución haitiana de 1987, que en caso de que muera el presidente, le corresponde al primer ministro convocar al Consejo y realizar un gobierno provisional. Hasta tanto en este caso el primer ministro no estaba totalmente juramentado, es lo que es la información. No, porque hablamos de Claude Joseph, que se sabe en su cargo justo el día que matan al presidente. Correcto. Y asumía a Ariel Henry, que era el que había y entonces designado. Dice que no, que él sigue. Que él sigue. Pero las Naciones Unidas lo. Pero ahora hay otro nuevo ingrediente. Los 10 senadores que estaban activos del disuelto Congreso haitiano han proclamado a Joseph Robert se llama, como presidente. Intentó asumir ayer y no se lo permitieron. Eso era lo que eso agudiza más el conflicto político. Porque no hay legisladores ya. No hay. Es correcto. Ahora, también se habla de otra cosa. Se habla del canal. Que ese canal, se habla de ese canal que se está haciendo, que era para una una minera, es la que quiere hacer el canal para esa mina de oro que hay en algún sitio, que yo no sé, yo estoy hablando de lo que me dio mi fuente, que ese canal era para eso, y que él, parte de su problema también vienen de ahí, porque fue que él chocó con una serie de ricos haitianos, de intereses que no se lo permitían, y por eso era que todos los días esos comandos los grupos armados. Los grupos armados, resurrección, todos los días. ¿Y cómo que una gente de que en Haití va a secuestrar a alguien y nadie sabe dónde está? Entonces ahí estaba las Fuerzas Armadas, ahí estaba la policía, ahí estaba todo el mundo en contra de él. Yo lo que no entiendo, porque él, que es un hombre que no era un hombre inteligente, cómo no vino a hacerse un chequeo médico o algo con su familia y se quedó aquí. Y de aquí se fue a Miami. Lo que pasa es que hay otro elemento, don Martín. Estoy aquí conversando
con una fuente que tengo, aquí hay un hermano del presidente de Haití, Tom, que está pidiendo que le den asilo político en el país, a él y su familia. Y hay 2 que ya salieron con rumbo desconocido este fin de semana. Eso se lo revelo aquí a ustedes y al país y al mundo. Lo del tema del río, de la construcción del canal. Antes de pasar al río, Sí. pero no se sabe entonces qué ha pasado con los hijos del asesinado presidente. Los Lo hijos- único que sabemos es que están, y es el comunicado que conocemos, que están en un lugar seguro, pero no sabemos qué ha No se ha pasado con los dicho hijos. dónde No se ha están, dicho no si se ha salieron del país, si se marcharon a Miami. Esa información no la conocemos. No, eso no se ha revelado hasta el momento. Imagino que por un tema de seguridad. Pero están protegidos. Lo que sucede es que hay mucho hermetismo, mucha falta de información. La información está muy concentrada. Hay muchas personas que temen hablar, Sí. inclusive algunos colegas periodistas, hablar en público, porque eso podría acarrear una situación, dada la complejidad que ha Correcto. alcanzado este magnicidio Correcto. y la crisis en Haití. Pero fíjense, vamos a revisar los antecedentes de las decisiones de los últimos días que había emitido el presidente Jovenel Moïse, previo a su asesinato el pasado 7 de este mes de julio. Él había emitido un decreto que eximía, o una especie de amnistía, a los exministros y ex primeros ministros de Haití desde 1991 hasta el 2017, que no podían ser procesados, y eso le abría la posibilidad de presentarse a cargos electivos, a senadores, hasta presidente de la República. Eso se comentó muchísimo en días previos a su muerte. Pero también estaba el tema de que ya el primer ministro, Claude Joseph, que cesaba justo el día de su muerte, había perdido el apoyo de la mayoría de miembros del gobierno. También ese es otro elemento. Y por eso ustedes ven que se agudiza la confrontación entre el primer ministro Claude Joseph y el primer ministro que le correspondía asumir justo el día del magnicidio, a Ariel Henry. Así es. Pero hay otros antecedentes, hay otros elementos que el presidente había prácticamente desafiado a la propia Constitución, porque él debía entregar el poder el 7 de febrero de este año. Sin embargo, él dijo que se iba a mantener hasta el 7 de febrero del año 2022. Y disuelve el Congreso. Y disuelve el Congreso, estaba promoviendo un referéndum de modificación a la Constitución, aunque las elecciones seguían pautadas para el 26 de septiembre. Pero todos esos son elementos a ponderar, a analizar al momento de la investigación de este caso. ¿Quiénes juzgarán los, entre comillas, que asesinaron al presidente? Esa es una buena pregunta. De hecho, ya el juez que está llevando el caso, tuvieron que designar otro fiscal, porque el fiscal que levantó el cadáver del presidente lo asesinaron. Lo asesinaron en la misma noche del magnicidio. Sí, es bueno que se sepa eso. Sí, claro. Eso me lo reveló una fuente oficial en Haití. Eso no Quiere se decir conocía. entonces que todos los indicios dan a O sea, que no se el investigue de fiscal, manera profunda. o ¿Qué sea, fue el cuál que es la levantó realidad? el cadáver del presidente, que lo dio ya Como fallecido. fallecido, Sí, entonces lo también asesinaron. lo asesinaron. Lo asesinaron. Bueno. Llegando a su casa en horas de la tarde. Bueno, una de las últimas informaciones es en un comunicado que hace la policía, que hacen los medios sobre la policía haitiana, que advierten que de manera radical impedirán cualquier manifestación que trate de hacer los grupos conflictivos en Haití. Sabemos todos que desde el asesinato del presidente Moïse, el país está en estado de sitio y está protegido, por llamarlo de alguna forma, por la Policía Nacional y los altos mandos. Pero es que esos altos mandos yo no lo entiendo. Porque ellos son los que permitieron toda esta barbaridad que está pasando. ¿Cuáles son esos altos mandos? ¿Dónde estaba la policía? Todo apunta a que los altos mandos fue que asesinó. Los altos mandos a lo mejor sabían de que eso se estaba fraguando ya, Asesinado. ese crimen. Pero mire, el embajador de Haití en Estados Unidos, el embajador de Haití en Estados Unidos acaba de pedir a Estados Unidos que intervenga, que apoye para el esclarecimiento. Los americanos dicen que sí, pero no se quieren meter. Señores, el programa ha terminado, pero siempre con la herencia moral de San Juan Pablo II, cuando dijo, vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada y tan pobre que lo necesite todo. Jenny, a la fila.
Muchísimas gracias, don Martín. El próximo domingo a las 11 de la mañana es su cita aquí en Parada 12. Bueno, gracias. Nos vemos en la próxima. Buenos días.